Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Como siempre me acompaña mi compañero Sebastián Nora, Sebastián Cubo, y en este momento en donde las estadísticas de muertes empiezan a bajar en los países más desarrollados como España, Italia, Alemania, las muertes diarias, eso sí, pues mucha gente está hablando de la reapertura y de lo que será un mundo post-COVID. Sí, Camila, pues hay un consenso por lo menos mundial, y es que hasta que no haya una vacuna reproducible a gran escala, pues es imposible que usted piense en recuperar su vida y yo la mía. Tendremos una vida laboral y social de tránsito, y también es factible que esta crisis, pues Camila, provoque cambios mucho más abruptos que hubieran tardado muchos más años o décadas en producirse en condiciones normales. Dentro de todo, se le puede sacar algo de jugo a esta crisis. Pero ahora, ¿cuál es el tipo de cambios que se nos vienen? ¿Qué es lo deseable? ¿Que los cambios vengan desde las instituciones o desde las personas mismas? ¿Será mejor confiar en que el individuo se pueda disciplinar persiguiendo su bienestar y se adapte a la situación? ¿O tendrá que haber cambios desde el Estado y que existan entonces estados mucho más autoritarios? Ese es el debate que se está planteando. Es un debate muy intenso y algunos creen, Camila, que pues los gobiernos en la era post-COVID, pues algunos intenten de hacer como una suerte de rediseño social desde los gobiernos, y otros creen que después de la vacuna pues el mundo retomará normalmente sus hábitos, sus estructuras económicas. Todo es muy incierto, pero es difícil, por lo menos es mi opinión, pensar que vayamos a ser exactamente los mismos. Sí, pues falta mucho de hecho para la vacuna, así que no vamos a ser los mismos por lo menos hasta dentro de un año y medio. Pero mire, en Colombia el presidente Iván Duque ha sido muy claro en que costará mucho tiempo recuperar la normalidad del país. Por eso se viene lo que él ha llamado pues la cuarentena o el aislamiento inteligente. Que hay que recuperar vida productiva, más no, desafortunadamente, vida social. ¿Sí? No vamos a estar ni en los grandes eventos, ni vamos a estar en las parrandas, ni vamos a estar en los encuentros familiares. Muchas de esas cosas, hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya un tratamiento efectivo, no las vamos a poder retomar. Y en esta reapertura gradual que habla Iván Duque y que diseñará su gobierno, pues hay, Camila, sectores que tienen muchas más dificultades, que son todos aquellos que tienen mucho contacto social, interacción, como restaurantes, bares, transporte aéreo, donde usted siempre está con gente. Esos sectores van a sufrir mucho. Pues mire, serán los que más tendrán que transformar su negocio, apelar a la creatividad y a ofrecer una experiencia distinta que se adapte a las condiciones que estamos viviendo. Por eso le voy a pedir que oigamos, por ejemplo, a Guillermo Gómez, presidente de Acodres, que es la agremiación de industria gastronómica del país, porque así como usted va a escuchar, cree él que será el sector de los restaurantes. Lo máximo a lo que podemos aspirar para que nos reactiven es operar al 30% de lo que originalmente podía atender un restaurante. Las medidas de bioseguridad que tuvo a bien el gobierno definir para poder propiciar la reactivación progresiva de nuestro servicio, pues nos permiten poder apelar a los domicilios, que claramente lo hemos dicho en diferentes escenarios, no son el sostén de la industria. Los domicilios apenas nos dan el 10, máximo 15% de las ventas, y estamos pues tratando de implementar el modelo de take-out, es decir, las personas que le tienen miedo a pedir domicilios porque desafortunadamente creen que es una fuente de contagio. Es difícil, o sea, el único futuro que avisoramos, como lo estaba explicando, era que máximo el 30% del aforo de un restaurante con servicio a la mesa es el que va a poder operar mientras no exista una vacuna. O sea, han circulado propuestas que tratan de innovar, como ponerle paneles divisorios a las mesas para que las personas no tengan un contacto, pero la realidad es que ese no es el core de nuestro negocio. Los restaurantes venden un ambiente. ¿Y usted iría a un restaurante con gente así esté separado o no? Ay, pues es que los restaurantes son una maravilla cuando está la gente, porque el restaurante lo hace el ambiente de la experiencia de sus asistentes. Entonces, no sé, todavía no he cambiado el chip.
Pues bueno, por ejemplo, ese es un sector, Camila. Los restaurantes, imaginamos, pues abrirán relativamente pronto, algunos en unos meses, pero por ejemplo, el tema que sí es catastrófico es el de los eventos, deportes, conciertos. Eso será lo último que se pueda hacer. Sin embargo, ya ellos pues están cambiando cómo se le puede hacer transformaciones al negocio y cómo el cliente puede tener confianza cuando se pueda volver. Oiga a Eduardo Lea, que es empresario de eventos y ya tiene algunas puntadas sobre esto. Nosotros tenemos varias industrias que atender. Una de esas va a ser un ejemplo bien importante para la industria. Yo pienso que va a ser el fútbol. Detrás del fútbol yo creo que los conciertos, los teatros y todo lo demás, nosotros ya estamos preparando todos los protocolos para poder asegurarnos que exista todos los procedimientos que le den seguridad tanto al espectador como al recinto. Inclusive estábamos viendo que el fútbol americano también se va a abrir y van a empezar a instalar microfonía para que a través del sonido de los estadios las personas se conecten por streaming y de alguna manera los futbolistas sientan las voces de las personas y las personas también tengan como un sonido de vuelta hacia los estadios. O sea, se está reinventando esa parte, mientras que transitoriamente puede volver a existir las aglomeraciones con distanciamiento social. Es decir, nosotros creemos que el fútbol va a ser una guía y debería ser una guía para que nosotros los otros espectáculos se puedan seguir ese camino. Desde el lado de los conciertos que estamos haciendo, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos espacios, recintos que tengan una disminución en la capacidad, donde cada 5 o 6 personas tienen que dar un distanciamiento. Y bien, otro sector, por ejemplo, el caso del transporte aéreo, pues es muy difícil de pronosticar cuándo se abrirán los cielos, cuándo estarán los aeropuertos abiertos. Pero en estos meses, pues la industria va a tener tiempo para hacer todo un rediseño de protocolos y seguridad en aviones y aeropuertos. Y lo que también seguramente hará el sector turismo. Habrá más controles, Sebastián, migratorios, eso sí, seguros, serán supremamente estrictos. Es decir, si nos parecía demasiado lo que pasó después del 11 de septiembre, ahora sí va a ser mucho peor. Claro, que ahí cambió todo el tema aéreo. Exacto. Pues escucha a Jean-Claude Besudo, que es el presidente de Aviatur, que da algunas ideas de qué podemos esperar para volar en el futuro. El señor que estuvo confinado no sé cuántos meses entre la mujer y la suegra se va a volar, donde consigue el primer vuelo, Sincelejo, Apartado, Panamá, lo que sea. Clientela va a haber. Lo único que sabemos hacer en el 60% de nuestras empresas, pues es organizar viajes y vender viajes. Yo creo que de aquí a final del año el sector se reactivará en un 20% máximo. Van a haber cero, muy pocos vuelos, puede estar equivocado. Poco a poco, la clientela le tiene mucho miedo al viaje. Van a cambiar los protocolos de embarque en los aviones, las disposiciones de sillas, las esperas en los aeropuertos. Todo eso va a cambiar, igual que los conciertos, igual que los partidos de fútbol. Va a tocar reaprender. Y más allá, Camila, de cualquier adaptación que puedan lograr este tipo de sectores, el desplome económico es inevitable y será enorme. No sé si usted leyó los últimos pronósticos en Europa, por ejemplo, son muy fuertes. El Fondo Monetario Internacional estima, por ejemplo, el PIB de España se contraerá este año 8%, el de Grecia 9%, el de Francia 7.5%. Es una caída tremenda. Así es, la crisis también va a dejar un problema de deuda pública en Europa muy grave, pero no solo en Europa, en América Latina también. Pero mire, países que ya tenían altos niveles de deuda, pues no van a tener otra vía que endeudarse mucho más. El problema es que a futuro pagar esos créditos pues va a ser muy doloroso y le va a quitar mucho margen de maniobra a los países para sus gastos corrientes. Por eso es que muchos están diciendo lo que hay que hacer es dejar de pagar, algunas voces. Exactamente, dejar de pagar, pero eso también pues, puede tener otros problemas. Y acá en nuestra región el escenario pues es muy difícil. La CEPAL también entregó un informe reciente que dice que la contracción de la región será 5.3 en este año. Los que más sufrirán, Argentina y Venezuela, que ya antes estaban arrastrando problemas de inflación, problemas de falta de acceso al financiamiento y sobre el poco margen que tiene nuestra región respecto a Europa, como usted lo acaba de decir. Oiga Martín Rama, que es ni más ni menos que el jefe para América Latina pues, del Banco Mundial. Países como Alemania o como Estados Unidos pueden endeudarse sin ningún problema en este tiempo, además a costos muy bajos.
O sea que realmente lo que están haciendo es diciendo, bueno, lo damos ahora y después todos juntos pagamos más impuestos para pagar la deuda, y hay acuerdos sobre eso. En países como los nuestros el espacio fiscal es mucho más limitado. Ya hay países que están cortados del acceso al crédito, ¿verdad? Que aunque dijeran quiero aumentar mi deuda, nadie les va a prestar. Estamos enfrentando salidas de capitales. El capital de corto plazo, la salida que hemos tenido en estos meses es mayor que la que tuvimos después de la crisis financiera global. Eso cuando hablamos del espacio que tienen los gobiernos se refiere a eso. Algunos gobiernos latinoamericanos que estaban con deudas muy bajas, con una posición fiscal muy sólida, han establecido paquetes grandes. En nuestro informe comparamos los paquetes que se han anunciado y hay países que llegan como hasta 7% del producto en el caso de Perú. Eso es mucho. Ahora, como lo comentamos al principio, la era post-COVID seguramente traerá pues cambios positivos también a la economía. ¿Por qué no? A todo hay que verle el lado bueno. En hábitos de trabajar, las empresas pues van a tener que innovar, abaratar los costos a través de la tecnología. En fin, sobre eso, ¿sabe quién tiene una interesante opinión? Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Yo creo que el mundo será necesariamente distinto. Vamos a ver, algo que es claro es que asistimos a una digitalización masiva de las relaciones humanas con la crisis. Y eso tendrá un impacto inevitable en el futuro. El futuro será mucho más digital que el pasado. Y esto va a dar un impulso enorme al desarrollo de la inteligencia artificial, al desarrollo de todas las actividades del ciberespacio. Pero al mismo tiempo eso va a crear una necesidad mayor de mecanismos de regulación y otros para que todo ese desarrollo del mundo digital sea hecho en beneficio de la humanidad y que los riesgos que existen y que son bien conocidos sean evitados. Uno de los riesgos es naturalmente que esta enfermedad crea mecanismos de control de las sociedades que pueden ayudar a dictaduras, lo que naturalmente tenemos de conseguir evitar en el futuro. Yo adhiero a su opinión, sobre todo del tema de la tecnología. El otro tema que cambiará mucho, y ya lo hemos comentado en muchos capítulos de La Intérprete, será el control y la verificación de los documentos y los datos de los ciudadanos. Los vuelos, los controles, los protocolos policiales, son cosas que se van a modificar. Los estados, Camila, necesitarán sí o sí poder identificar más a sus ciudadanos para controlar y rastrear el virus. Pues y eso supone además, Sebastián, amenazas para las libertades y la privacidad de las personas, y hay mucha gente que le tiene temor a eso, sobre todo si estamos frente a regímenes autoritarios, estados autoritarios. Sobre este tema hay una reflexión muy interesante de una voz bastante autorizada. Oiga usted a Brittany Kaiser. ¿Quién es Brittany Kaiser? Es la directora de negocios de la célebre compañía Cambridge Analytica, la exdirectora de Cambridge Analytica, que acuérdese usted que fue la del escándalo de la época de las elecciones norteamericanas, claro, y cómo manipularon a los votantes en los Estados Unidos. Creo que todos necesitamos entender que en esta pandemia el gobierno está tratando de hacer todo lo que puede para protegernos. Está haciendo lo correcto, está usando todas las herramientas que puede, y una de esas herramientas es acceder a nuestros datos. El peligro es que muchos gobiernos no renuncien a esos datos y poderes que están teniendo en esta coyuntura cuando todo termine. El precio que quizá tendremos que pagar es que gobiernos y compañías tengan acceso a toda nuestra información. Entonces, perderemos nuestra privacidad para siempre. Otro aspecto positivo, Camila, de la era post-COVID es que con todo el planeta esperando a diario que algún grupo de científicos nos salgan con la noticia de la vacuna, con los médicos de todo el mundo como protagonistas y personas más relevantes de la crisis, pues de pronto esta sea una oportunidad para reivindicar de una manera importante el lugar que debe tener la ciencia en la discusión pública. Sí, rescatar el método científico en ámbitos que no son académicos, oír a los especialistas y darles más espacio en los medios de comunicación, darle más relevancia a la evidencia por encima de la opinión, que era lo que veníamos viendo en los últimos años. Pues terminemos hoy La Intérprete con una reflexión sobre esto del genial escritor argentino Martín Caparrós. Una tontería, pero cuando decías lo de los técnicos y cómo en este momento los técnicos son como las nuevas estrellas del momento, ¿no?
a mí hay algo que me llama mucho la atención de toda esta enorme crisis, porque es una crisis sin precedentes en nuestro tiempo de vida. Decía algo que me llama mucho la atención, que es cómo, pese a todo, pese a los problemas que la ciencia tiene para encarar esto, creemos que es la ciencia la que debe conducir el proceso. Quiero decir, hasta hace no mucho, hasta hace algunas décadas, 30, 40 años, una ocasión como esta habría sido perfecta para que empezara todo tipo de misas, rogativas, procesiones, pedidos a todos los dioses del mundo habidos y por haber. Uh-huh. No los ha habido en este caso. Ya esto creo que es un dato fuerte de esta crisis. Hay una caída del poder religioso que hace que ya ante una situación como esta no le pidamos las cosas a Dios, se las pedimos a los técnicos, a los científicos. Y yo creo que no hay nada más que decir, mucho por pensar de lo que va a ser el mundo post-COVID, y tendremos tiempo para reflexionar y para imaginarnos cómo será el planeta. Y yo me quedo, Camila, con lo que ha dicho el presidente Iván Duque mucho tiempo, es que no tendremos vida social, y la vida social pues es los amigos, el ocio, despejarse del trabajo, y eso es doloroso, es doloroso. Y por eso tenemos que manejarlo también psicológicamente, porque el ser humano es un ser sociable y la felicidad está pues en estar con nosotros. A ustedes 1000 gracias por habernos acompañado hoy en La Intérprete. Ya saben que si les gustó este podcast, pues lo pueden compartir con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales. Si tienen algún comentario, nos quieren proponer algún tema, nos pueden escribir a laintérprete@bluradio.com.co. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, la musicalización de Gonzalo Lázari y a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro.